La inteligencia artificial como recurso de diagnóstico de salud mental. La creciente preocupación por la salud mental derivada de la pandemia de coronavirus ha llevado a la búsqueda de soluciones, y la inteligencia artificial ha surgido como un aliado fundamental en este contexto. Su integración en el ámbito de la salud mental está transformando la manera en que se abordan los desafíos, permitiendo sesiones terapéuticas más efectivas y personalizadas. La aplicación de la inteligencia artificial en salud mental aborda diversas áreas, generando mejoras notables. Control de calidad. El control de calidad en el ámbito de la salud mental ha experimentado una transformación significativa mediante la aplicación de la inteligencia artificial, IA. Ante el aumento considerable de la carga de trabajo en clínicas de salud mental, la automatización del control de la práctica profesional se ha convertido en una herramienta esencial para garantizar la eficiencia y la calidad en el servicio terapéutico. La IA se ha convertido en un aliado valioso al abordar el análisis del lenguaje utilizado en las sesiones de terapia. Al procesar el lenguaje natural, la tecnología permite realizar un análisis detallado de las interacciones verbales entre terapeutas y pacientes. Esta capacidad de la IA no solo implica la identificación de patrones lingüísticos, sino también la capacidad de comprender el contexto emocional y cognitivo de las conversaciones. Uno de los aspectos más destacados de esta aplicación es la generación de transcripciones precisas de las sesiones de terapia. Este proceso va más allá de simplemente registrar las palabras dichas. Implica capturar matices emocionales, tono de voz y otros elementos no verbales que son cruciales en la práctica terapéutica. Los terapeutas pueden contar con una réplica exacta de su trabajo, lo que no solo facilita la revisión y evaluación de las sesiones, sino que también permite un seguimiento más detallado del progreso del paciente a lo largo del tiempo. Diversas empresas se han sumado al desarrollo de softwares específicos diseñados para el procesamiento lingüístico en el ámbito de la salud mental. Estos programas no solo automatizan la tarea de transcripción, sino que también ofrecen herramientas adicionales, como análisis semántico, identificación de patrones conductuales y generación de informes personalizados. La implementación de estas soluciones tecnológicas proporciona a los profesionales de la salud mental una herramienta valiosa para mejorar la eficiencia de su práctica y dedicar más tiempo a la interacción directa con los pacientes. La combinación de la IA y el control de calidad en la salud mental no solo alivia la carga de trabajo de los profesionales, sino que también mejora la precisión y la consistencia en la evaluación de las sesiones terapéuticas. Sin embargo, es fundamental abordar cuestiones éticas relacionadas con la privacidad y la confidencialidad de los datos, garantizando que la implementación de estas tecnologías cumpla con los más altos estándares éticos y legales. Refinamiento del diagnóstico y asignación de terapia. La integración de la inteligencia artificial, IA, en el ámbito de la salud mental ha revolucionado la forma en que se diagnostican y tratan las enfermedades mentales. La capacidad de la IA para procesar grandes cantidades de datos ha mejorado significativamente la detección temprana de trastornos mentales. Al analizar patrones complejos en información proveniente de diversas fuentes, como evaluaciones psicológicas y registros médicos, la IA puede identificar señales sutiles que podrían indicar la presencia de una enfermedad mental. Esta mejora en la detección tiene un impacto directo en las decisiones terapéuticas. La IA, mediante algoritmos avanzados, proporciona a los profesionales de la salud mental información detallada y personalizada sobre tratamientos específicos. Considera una gama completa de factores individuales, como historial médico, respuestas a terapias previas y preferencias personales. Esto permite que las decisiones sobre tratamientos sean más precisas y adaptadas a las necesidades particulares de cada paciente. Además, la IA facilita la asignación de terapias adecuadas a través de un enfoque personalizado. Al analizar los datos de manera exhaustiva, la tecnología puede sugerir terapias que se alineen de manera óptima con las características y necesidades de cada individuo. Esta capacidad de personalización mejora la eficacia de los tratamientos y optimiza los resultados para los pacientes. Un aspecto destacado es la capacidad de la IA para crear subgrupos de pacientes. Esta funcionalidad permite a los terapeutas especializarse y abordar cada caso con mayor enfoque. En lugar de aplicar enfoques generales, los profesionales pueden adaptar sus métodos a las características específicas de cada subgrupo, mejorando así la eficiencia y la efectividad de las terapias. Por último, pero no menos importante, la IA aborda la preocupación de la confidencialidad de los datos. Al filtrar masivamente la información, la tecnología garantiza que los datos sensibles de los pacientes se manejen de manera segura. Esto es esencial para construir la confianza entre los profesionales de la salud mental y sus pacientes, creando un entorno propicio para la colaboración en el proceso terapéutico. Psicólogos y máquinas. La convergencia entre psicólogos y tecnologías basadas en inteligencia artificial, IA, plantea cuestiones fascinantes sobre la automatización de ciertas tareas fundamentales dentro del campo de la psicología. Aunque la empatía y la intuición son consideradas habilidades intrínsecamente humanas y desafiantes de replicar,
Hay aspectos específicos de la práctica psicológica que pueden ser abordados por la automatización hasta cierto punto. Las pruebas psicológicas, un elemento central en la evaluación de pacientes, se prestan a la automatización. Los algoritmos de IA pueden administrar y analizar estas pruebas de manera eficiente, procesando grandes cantidades de datos y ofreciendo resultados objetivos. Esta capacidad de análisis preciso y rápido facilita a los profesionales una visión más detallada de la psicología del paciente, permitiendo una evaluación más completa. La interpretación de resultados es otra área donde la automatización puede desempeñar un papel significativo. Algoritmos avanzados pueden analizar patrones y correlaciones en los datos recopilados, proporcionando insights valiosos sobre posibles diagnósticos o áreas específicas de preocupación. Esta automatización no solo acelera el proceso, sino que también puede ofrecer perspectivas objetivas, reduciendo el sesgo inherente a la interpretación humana. La redacción de informes, que a menudo implica la síntesis de datos complejos y la presentación de conclusiones, es otra tarea que puede beneficiarse de la automatización. La generación de informes estandarizados basados en datos objetivos puede ahorrar tiempo a los profesionales, permitiéndoles centrarse más en las interacciones directas con los pacientes y en la formulación de estrategias terapéuticas. Sin embargo, es crucial destacar que la automatización en la psicología no pretende reemplazar la presencia humana y las habilidades únicas que los psicólogos aportan, como la empatía y la comprensión emocional profunda. En cambio, la automatización busca complementar y mejorar ciertos aspectos de la práctica, liberando tiempo para que los profesionales se centren en áreas que requieren habilidades humanas distintivas, como la conexión emocional y la adaptabilidad a situaciones únicas. Este encuentro entre psicólogos y máquinas presenta un escenario en el que la tecnología puede ampliar las capacidades del profesional de la salud mental, proporcionando herramientas más eficientes y precisas, al tiempo que se preserva y valora la esencia humana de la psicología. Terapia cognitiva en lugar de medicación. En un contexto donde el uso de antidepresivos ha experimentado un aumento notable, la aplicación de la inteligencia artificial, IA, emerge como un elemento validador y potenciador de las terapias cognitivas. Esta tendencia sugiere un cambio de enfoque hacia intervenciones que se centran en el entendimiento y la modificación de patrones de pensamiento negativos, en lugar de depender exclusivamente de la medicación. La IA desempeña un papel clave al validar y fortalecer las terapias cognitivas a través de diversos mecanismos. La capacidad de la tecnología para diferenciar con precisión las frases utilizadas en las interacciones terapeuta-paciente es fundamental. Al analizar el lenguaje utilizado, los algoritmos pueden identificar patrones lingüísticos específicos asociados con estados emocionales y cognitivos, proporcionando información valiosa para los profesionales de la salud mental. La implementación de algoritmos específicos diseñados para la prevención del suicidio y la depresión añade una capa adicional de eficacia a la terapia cognitiva. Estos algoritmos pueden identificar indicadores tempranos de riesgo y alertar a los terapeutas, permitiendo una intervención más rápida y personalizada. Este enfoque proactivo contribuye significativamente a la mejora de los resultados terapéuticos, ya que aborda de manera específica los desafíos asociados con la depresión y el riesgo de suicidio. La atención cuidadosa a las palabras y conversaciones se convierte en un aspecto central de este enfoque basado en la terapia cognitiva respaldada por la IA. Identificar patrones de pensamiento negativos implica no solo el análisis de contenido, sino también la comprensión de cómo las palabras y expresiones pueden reflejar estados emocionales y actitudes. La precisión en la interpretación de estas señales lingüísticas permite una intervención más focalizada y adaptada a las necesidades específicas de cada individuo. Este enfoque, que privilegia la terapia cognitiva respaldada por la IA, subraya la importancia de abordar los aspectos cognitivos y emocionales de los trastornos mentales. Al destacar la necesidad de prestar atención a las palabras y conversaciones, se reconoce la influencia significativa que el lenguaje tiene en la construcción de patrones de pensamiento y la experiencia emocional. En última instancia, este enfoque representa un paso hacia terapias más personalizadas y centradas en el individuo. Cabe mencionar que, aunque la alianza entre psicología e inteligencia artificial promete avances significativos, es crucial abordar preocupaciones éticas relacionadas con el posible mal uso y la mala práctica de estas tecnologías en salud mental. Antes de tomar decisiones profesionales, se debe priorizar la consideración de las implicaciones éticas asociadas con el uso de tecnologías disruptivas en este ámbito. ¿Crees que la inteligencia artificial reemplazará a los psicólogos? ¿Crees que la inteligencia artificial es buena o mala? Cuéntame tus opiniones en los comentarios porque es un tema muy interesante. Nos vemos luego, hasta pronto psicocracks.